Bueno, muy buenos días a todos y dar la bienvenida, como cada domingo, a la familia, a los chicos, a los que nos visitáis y pues a todas aquellas personas, ¿verdad?, que están escuchando por radio en este momento la reunión, la clase que vamos a procurar dar, si Dios nos ayuda. Y a todas aquellas personas que nos están escuchando también por internet. Es el mismo motivo y el énfasis que hacemos como cada domingo y en cada reunión, el hecho de que realmente en nuestros corazones haya el deseo de glorificar a Dios. Creo que ese debe ser el motivo inicial y prioritario de nuestras vidas como cristianos. Ha de ser importante y hemos de tener este anhelo en nuestras propias vidas. Y no ha de ser tampoco una reunión más, ni una visita más, sino ha de ser algo de lo cual nosotros tengamos este hambre y sed de justicia, como nos enseña la palabra de Dios, y entonces seremos llamados por Dios mismo, un hombre o una mujer bienaventurado. Me gustaría empezar en un versículo en los Salmos, Salmo 90, es un salmo donde nos está enseñando de una oración de Moisés. Pero en el versículo número 12 me gustaría que tuviéramos en mente algo de lo que vamos a continuar estudiando en esta mañana, en este domingo. Creo que nos encontramos en la clase número 9 de un pasaje, unos versículos que estamos estudiando en la primera carta de Timoteo. Pero pensaba antes en la oración aquí de Moisés hacia Dios, y creo que es un pasaje bastante importante que ha de meditar también en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestra persona. Ha de haber, ¿verdad?, esta preocupación o esta realidad. En estos días que bien sabemos que está finalizando el año, estamos en el penúltimo día del año del 2012, ¿no? Si Dios permite, terminaremos este año. No sabemos si lo vamos a acabar, ¿verdad? La Biblia dice que si Dios quiere, pero no nos importa tanto acabar el año, ¿verdad? O sea, nos importa, debería de preocuparnos, importarnos acabar la carrera, guardando esa fe que Pablo nos enseña en su palabra. Entonces, aquí hay un versículo, en el versículo número 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Para mí, en lo personal, ese ha sido un versículo que a lo largo de mi tiempo como cristiano siempre me ha hecho meditar, examinarme, preguntarme y ver en qué manera estoy viviendo el día a día con Dios. Es curioso ver aquí a este hombre, como era Moisés en su oración, donde el único deseo que tenía, estaba hablando de situaciones que Dios le había dado el privilegio, ¿verdad?, de enfrentar batallas y situaciones, sabiendo que Dios estaba peleando con él, con el pueblo de Israel, que era Dios quien estaba al frente de las batallas. Pero en algo importante en esos días, ¿verdad?, en un tiempo más o menos de 15 siglos antes de Cristo, es la cronología de Moisés, pero que a nuestros días ha de haber también el mismo, digamos, la misma interrogativa en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Cómo estamos nosotros contando nuestros días? Moisés decía en esta oración: Señor, enséñanos. Yo creo que es algo importante, ¿verdad?, en que en este día, cuando estamos finalizando este año del 2012, tengamos cuanto menos este deseo profundo, honesto en nuestros corazones, de que Dios sea quien nos enseñe a contar los días. Contar los días no está hablando aquí de números. Aquí contar los días está hablando precisamente en el contexto de experiencias, de la sabiduría de Dios, en cómo vivirlo, en cómo afrontarlos. Si realmente estamos viviendo como la palabra de Dios nos está enseñando, si tenemos el respaldo, ¿verdad?, si tenemos la cobertura, si tenemos la autoridad de la palabra de Dios en nosotros, si estamos bajo esta autoridad de Dios, si estamos bajo este sometimiento hacia Dios. Entonces Moisés dice: enséñanos. Él ha de enseñarnos a contar, pero dice de tal modo, ¿verdad? No es a tu modo, no es al mío,
No es en nuestros razonamientos, no en nuestras creencias, en nuestras opiniones, en nuestros conceptos, al modo de Dios. Y el modo de Dios es muy distinto a como nosotros contaríamos por nosotros mismos los días en esta tierra. El modo de Dios siempre tiene un enfoque hacia las cosas eternas, ¿verdad? Dios siempre tiene las cosas eternas para con nosotros. Siempre nos está hablando en cosas eternas, en tiempos eternos. Dios es eterno. Entonces nosotros hemos de vivir con esta realidad, con esta presente, digamos, enseñanza, día a día nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, un modo tan real y verdadero, a una manera, a la manera de Dios, que realmente en estos días Dios traiga sabiduría a nosotros, pero en este día, en un día más, en un año que vamos a finalizar, Dios ha traído sabiduría a tu vida y a mi vida, y la sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. La sabiduría tiene que ver con apartarnos de lo que Dios aborrece y acercarnos a lo que Dios quiere o ama y nos enseña. Entonces, cuando Moisés dice que traigamos al corazón sabiduría, no está hablando tampoco en una riqueza literaria o en una sabiduría humana, sino aquí está hablando de un temor de Dios. Que en nuestros corazones haya temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de su verdad. Hablamos de las cosas eternas. Hablamos del presente que tú y yo estamos viviendo hoy frente a la misma palabra de Dios. Pero si nosotros no somos hombres o mujeres que estamos contando nuestros días al modo de Dios, frente a la verdad de Dios, frente a los tiempos de Dios, nunca vamos a tener en nuestro corazón sabiduría. No vamos a estar viviendo como hombres sabios, sino estaremos viviendo un cristianismo bajo necedades. Y digo necedades ante la desobediencia de lo que Dios nos está enseñando. Recordamos las palabras que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo número 7. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, cuando Él está acabando ya el discurso en el Sermón del Monte y antes de bajar del monte, dice, cualquiera pues que oye todo lo que yo he dicho y las hace, le compararé a un hombre que sí que contó los días bajo una prioridad, bajo enseñanzas prioritarias, bajo unos valores verídicos, eternos, que Dios, en la persona de Cristo, estaba enseñando. Estos principios de nuestra vida cristiana que han de estar presentes siempre y vigentes en nosotros. Es un hombre sabio, dice, porque edificó su casa sobre la roca, sobre la enseñanza de aquel quien estaba dando la misma enseñanza de las cosas eternas de Jesús. Pero nos enseña el que oye y obedece. Eso es contar. Para mí esto es contar de tal modo nuestros días, al modo de Dios. Dios nos ha enseñado a lo largo de este año muchas cosas, a cada uno de nosotros, o a gran parte de nosotros. Creo que siempre es bueno y sabio en que hagamos un balance, ¿verdad? Un inventario en nuestras propias vidas en cuanto a lo que hemos oído, si hemos obedecido, si estamos obedeciendo, somos llamados hombres sabios. Entonces podemos bien ponernos en un paralelo aquí en la vida de Moisés y podemos decir que Dios nos ha enseñado de tal modo a contar nuestros días que nuestro corazón ha adquirido sabiduría, temor, ha habido obediencia, ¿verdad? No son palabras que han caído al suelo, sino que han sido apreciadas en nuestras vidas, han sido valoradas porque son palabras de vida eterna. Pero también Jesús ponía, digamos, el ejemplo opuesto. El mismo hombre que oye estas palabras, y también sé que hay personas aquí, o pueden estar escuchando, que se encuentran en este punto, las mismas palabras, las mismas enseñanzas, las mismas clases que durante este año, no sé cuántas habremos dado, o hemos escuchado a lo personal, muchas, sin duda alguna, pero simplemente al no contar los días o las enseñanzas como Dios hablándonos, como cosas eternas, al no contarlo como Él nos enseña en su palabra, somos llamados por el mismo Dios de la Biblia como hombres insensatos, ¿verdad? Hombres necios. Porque teniendo las enseñanzas ante nuestros ojos, habiendo sido, aceptadas y oídas por nuestros oídos, no hemos puesto en práctica lo que Dios nos está contando, lo que es su modo. El modo de Dios siempre tiene que ver con la práctica.
Pero es curioso cómo dice, enséñanos, la enseñanza, la aplicación. Aquí lo vemos otra vez. Es Dios enseñándonos por su palabra para que nosotros pongamos por obra, para que apliquemos en nuestras propias vidas. Y cuando simplemente ha habido enseñanza y no ha habido aplicación, la Biblia llama a tal hombre o mujer en esta tierra insensato y necio. ¿Por qué? Pues porque no ha habido obediencia, ¿verdad? No ha habido una preocupación, no ha habido un interés, no ha habido un valor frente a lo que Dios nos enseña, no ha habido sabiduría. Delante de Dios no es un hombre o no es una mujer sabio o sabia. Y dice que aun cuando vienen situaciones en este tiempo, o en este año, o en este día, o en nuestras vidas, como son situaciones hostiles y adversas que físicas, ¿verdad? Dándonos la comparación Jesús aquí en Mateo 7, dice que cuando vienen lluvias, ríos, vientos, y da con ímpetu sobre aquella casa, dice que la casa que permanece realmente es aquel hombre que fue enseñado por Dios a contar sus días al modo de Dios, adquiriendo sabiduría de Dios, temor de Dios, obediencia ante la enseñanza de Dios. Ha habido aplicación, ha habido práctica, ha habido obediencia. Pero de la misma manera, y poniendo el ejemplo de las mismas situaciones, las mismas adversidades, dice que da con ímpetu sobre una casa, pero la diferencia es que esta casa dice que no está fundada sobre la roca, sino que el hecho en que ha habido una desobediencia, simplemente ha habido un oído que ha escuchado, pero no ha habido una práctica, una aplicación, dice, al ser un hombre insensato, vienen las mismas situaciones, dice, y su casa es destruida. Dice la palabra de Dios que grande es su ruina. Y a mí me gustaría comenzar con este pensamiento de este versículo, porque es importante, ¿verdad?, que analicemos, que examinemos cada uno de nosotros nuestro cristianismo frente a las mismas escrituras. Y creo que este es un buen texto en el cual deberíamos de tener en mente y presente cómo están siendo contados tus días y mis días frente a la palabra de Dios. Es al modo de Dios, hay obediencia. Por tanto, hay sabiduría, hay firmeza, hay solidez, hay seguridad en tu vida y en mi vida, hay esperanza, hay la promesa de la vida eterna. Estamos en el camino de la eternidad porque estamos en Cristo. Pero de la misma manera también, o ante la misma enseñanza, si nuestros días no están siendo contados al modo de Dios y solamente estamos concluyendo razonamientos, ideas, hipótesis, teorías sobre nuestra propia mentalidad, sobre nuestras tan pobres conclusiones ante las evidencias de la misma verdad de la palabra de Dios, y nos resistimos a ello sin rendirnos nunca a lo que la misma Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña entonces que somos hombres necios o insensatos, donde no tiene sentido vivir de esta manera, porque al fin de nuestros días habrá una gran ruina. Estamos hablando de cosas eternas, estamos hablando de lo que nos enseña la palabra de Dios, y esto ha de ser importante. Yo no sé cuánto tiempo tendremos cada uno aquí en esta tierra, pero lo que sí sé es que si mañana acabamos este año, es un año menos que nos queda, ¿verdad? Gracias a Dios, para algunos. Para otros es un tormento. Pero lo que sí sé también es que si hoy estás sentado o estás oyendo estas palabras, Dios tiene misericordia de tu vida en este día. Es una misericordia que se presenta a tu vida de una manera, como dice la Biblia, nueva. Nuevas son cada mañana sus... ¿Sabe que eso tiene un fin también? Eso también tiene un fin. Entonces, esto ha de preocuparnos a nosotros. Esto ha de llevarnos a cada uno de nosotros a examinar, a chequear, a comprobar lo que la misma palabra nos está exhortando a que atendamos, y en nuestras propias vidas frente al Dios de las Escrituras. Vamos a seguir en primera carta de Timoteo, en esta clase número 9, donde no vamos a recordar las clases que hemos estado dando, y aunque lo personal siempre es algo que me gusta hacerlo y que creo que es bueno y sabio, pero ya estando en una clase como es la clase número 9, nos llevaría mucho tiempo recordar desde el principio. Entonces solamente podemos
hacer un brevísimo resumen sobre lo que estamos haciendo énfasis en esta enseñanza. Lo que estamos viendo aquí en esta clase, número 9, es algo de lo que el apóstol Pablo llamó a un hombre en las Escrituras como un hombre de Dios. Y esto para mí fue algo que me llamó la atención, es algo de lo que me está llevando, digamos, a dedicar tiempo a estudiarlo. Es algo que estoy viendo en el estudio de esta primera carta, que llevo tiempo con ella, con la primera carta de Timoteo, viendo muchas de las enseñanzas en lo personal de mi vida, ¿verdad?, en la relación mía con Dios, como algo donde debo de entender y vivir los principios de esta carta, digamos, pastoral. Muy importante para la iglesia, muy importante para tu vida, muy importante para mi vida, para cada uno de nosotros. Es una carta donde habla tan claramente en cómo tenemos que comportarnos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia, que cuando no es así, estamos viviendo de una manera confrontando la palabra de Dios. Estamos viviendo en contra de la misma palabra de Dios cuando no hay aplicación de estos principios fundamentales que el apóstol Pablo nos enseña en estos 6 capítulos de esta primera carta. Entonces estamos viendo los versículos del 11 al 14 en el capítulo número 6 de la primera carta, y estamos viendo las 4 marcas que hemos de tener nosotros en esta tierra como hombres o mujeres de Dios. Y digo 4 marcas porque son, digamos, de una manera bastante explícitas, donde el apóstol Pablo hace énfasis de estos 4 puntos o estas 4 características. Creo que están bastante claras ante las mismas escrituras y por tanto creo que ha de llamar nuestra atención para que podamos entenderlo de una manera clara y podamos apropiarnos, ¿verdad?, y pueda ser una verdad en nosotros. Es importante ver que es en este versículo donde de una manera bastante específica el apóstol Pablo llama aquí a Timoteo un hombre de Dios. Ahora, sabemos que entonces un hombre de Dios no es aquello de lo que tú y yo creemos o nos llamemos, sino está dentro de estas 4 marcas. Y esto marca unos parámetros, ¿verdad? Esto nos está marcando unos puntos en los cuales es imposible que nos llamemos hombres o mujeres de Dios si salimos fuera de este contorno. Entonces nos está llevando a un punto en el cual seamos hombres y mujeres que si nos llamamos hombres de Dios, sea porque vivimos bajo esta enseñanza. O sea, estamos viviendo con 4 marcas, unas características, un perfil que el apóstol Pablo ha dejado de una manera bastante clara aquí en las Escrituras. Ahora, vimos en el capítulo número 1, en el versículo número 3, el motivo del ruego del apóstol Pablo hacia Timoteo para que se quedase en Éfeso. Parece ser que después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, visitase con Timoteo la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo se dirige a Macedonia, es cuando le ruega a Timoteo que se quede aquí en Éfeso. Sin duda alguna, sin ninguna duda, el motivo, digamos, principal del cual Pablo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso es porque había falsas enseñanzas. Es por ello que dice: como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, este es el motivo, digamos, principal que podemos ver del apóstol Pablo hacia Timoteo. Quedarse en un lugar ante el celo del apóstol Pablo, de la predicación del evangelio verdadero de Cristo, está poniendo a un hombre dentro de una iglesia en una ciudad como es Éfeso, con un motivo, con que sea un hombre que realmente conozca las Escrituras. La conocía, es por ello que le está dando este ruego, este encargo a Timoteo, siendo discipulado por el apóstol Pablo, para que realmente estuviese despierto, atento ante las amenazas de lo que no tiene que ver con el cristianismo. Entonces, en el versículo número 11 del capítulo número 6, leyendo estos 4 versículos y continuando con esta tercera marca para ir avanzando, es bueno que leamos lo que enseña en el versículo del 11 al 14. Pablo dice aquí a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas.
La primera marca que hemos visto es que Pablo manda a Timoteo que huya, ¿verdad? Hemos visto lo rica que es esta definición de huir. ¿A qué se está haciendo referencia a este huir? Pero lo que hemos de entender es que hemos de estar huyendo continuamente como cristianos, porque está en un tiempo presente continuo, es un mandato, es tan imperativo, y es una continua huida de aquello que está en contra de Dios. En el contexto bíblico hace énfasis concretamente sobre la falsa enseñanza. Y el origen de la falsa enseñanza lleva a los hombres a vivir de una manera errónea en contra de la palabra de Dios. Aquí está hablando físicamente también de aquellos que querían enriquecerse, ¿verdad?, con lo que no era suyo, o aquellas personas que realmente estaban siendo exhortadas por la misma palabra, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay principios, vimos, ¿verdad?, en algunas de las clases, que podemos ver y observar que en el contexto bíblico entre el capítulo 5 y 6, el origen de todo ello tiene que ver con una falsa enseñanza. Y este es el motivo principal que nosotros vemos en el capítulo 1, versículo número 3. Las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Cuando no hay una aplicación de la palabra de Dios, es decir, cuando no vivimos la palabra, cuando solamente estamos escuchando la palabra y no hay obediencia de la palabra de Dios, cuando no estamos contando de tal modo, al modo de Dios, nuestros días, cuando no hay sabiduría en el corazón del hombre, cuando no hay temor de Dios delante de Dios, uno vive de esta manera, en contra de Dios. Y es que Pablo dice aquí, huye de estas cosas. Tienes que estar continuamente huyendo de estas cosas. La primera marca que vimos es la de huir. La segunda marca que vimos es y sigue, ¿verdad? Vimos lo importante que es entender que no podemos estar siguiendo las 6 características que nos enseñan esta segunda marca, como es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto no se puede seguir si realmente no somos hombres que estemos huyendo de las cosas que Dios nos enseña a huir. La palabra huir tiene que ver mucho con lo que es un fugitivo. Peujo, que es la palabra griega, nos enseña que realmente hemos de estar huyendo como ante aquella amenaza que nos está persiguiendo de una manera peligrosa. Entonces nos enseña, por tanto, la palabra de Dios ante esta enseñanza que los cristianos, los hombres de Dios, somos fugitivos en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que está en los cielos, decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Aquí estamos como extranjeros, sí, y peregrinos. Entonces hemos de estar huyendo. ¿De qué manera o en qué tiempo? Constantemente. Vimos lo rico que es esta palabra a lo largo de algunos de los otros libros o cartas del Nuevo Testamento. No solamente nos enseña a huir concretamente de estas cosas, sino que podemos ver que nos enseña a huir de la inmoralidad, decía el apóstol Pablo aquí a los Corintios, de la idolatría, a huir de la idolatría. Pablo a Timoteo en su primera y segunda carta nos enseña a huir de las falsas enseñanzas, a huir de los falsos maestros y a huir de las pasiones juveniles. Entonces, hay varias razones y motivos escriturales por la cual un hombre de Dios ha de estar constantemente, siempre, huyendo. No huimos, ¿verdad?, sin ningún norte, o sin ningún propósito o meta, o sin ningún fin, sino que huimos para seguir. Tampoco seguimos cualquier cosa. Entonces, lo que nos enseña esta palabra, y sigue, ¿qué sigue? La justicia, ¿verdad? La piedad, la fe, el amor, paciencia, mansedumbre. Vimos que estos 6 puntos, 6 características, brevemente por encima, tiene que ver con lo que es una actitud externa y otra actitud interna. Cuando la palabra de Dios nos enseña, huye de estas cosas y sigue la justicia tiene que ver con la actitud externa, en cómo nosotros mostramos nuestro cristianismo frente a Dios y frente a nuestros hermanos. Es decir, cómo estamos practicando la justicia en esta tierra como verdaderos cristianos. Y la piedad tiene que ver, que es la palabra eusebia en el griego, con las cosas
interna, con nuestra devoción a las cosas santas de Dios. Pero vimos que para que podamos entender esto de una manera más concreta y más clara, la justicia y la piedad van íntimamente y estrechamente ligadas. La justicia tiene otras dos marcas, ¿verdad? Como es la paciencia y la mansedumbre. Y la piedad, como una característica interna, tiene otras dos marcas, como es la fe y el amor. Entonces lo que nos está dando es un global, ¿verdad? Un cuadro de cómo tenemos que vivir en nuestro interior y cómo tenemos que vivir en nuestro exterior. Y entonces cuando nosotros podemos ver y poder entender lo que Jesús decía también en Mateo capítulo 5, verso número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean. La luz primeramente ha de estar con nosotros. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo número 12, yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero Pablo enseña a los filipenses que nosotros somos como luminares en este mundo oscuro. Cristo en nosotros, esta luz, ha de estar alumbrando en lo exterior. Y es donde hombres y mujeres estarán viendo nuestra conducta, nuestra práctica en la justicia. Y el propósito en todo ello es para que puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Y aquí hay una visualización física, porque está hablando de las actitudes externas, de la práctica de nuestro cristianismo. Ha de ser vista también por los hombres. Esto tiene que ver mucho con lo que significa la palabra justicia, la práctica, el hacer justicia. Este verbo de hacer tiene que ver mucho con lo que son las obras. Pero ¿cómo son estas obras? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas buenas obras tienen que ver con lo que Dios ha preparado de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos. Este andar es un andar también físico. Es una manifestación de nuestro testimonio como hombres y mujeres de Dios. Es la práctica de nuestro cristianismo. Bien, dice más, tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera marca, huye. Segunda marca, sigue. Tercera marca que estamos viendo es pelea. Y la cuarta marca la tenemos en el versículo número 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los versículos 11 al 14 nos está enseñando 4 marcas concretas, específicas, con enseñanzas bíblicas, para que nosotros podamos realmente ver si somos hombres o mujeres de Dios. Pero nos encontramos en esta tercera marca, que es pelea. Ahora vimos que la palabra pelea nos está enseñando en cuanto a lo que ha de ser esta pelea o esta batalla. Es importante ver lo que nos enseña. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Y vimos que esta palabra pelea tiene que ver mucho con lo que es la agonía, un conflicto, ¿verdad? Un sufrimiento en nuestro espíritu. Vimos que la única vez que aparece la palabra agonía en el Nuevo Testamento es referente a la vida misma ¿de quién? De Cristo. Y esto podemos verlo en Lucas capítulo 22, versículo número 44. Cuando Jesús está orando en el huerto del Getsemaní, antes de ir a la cruz, en el momento más duro, en el conflicto más grande en su propia vida, también como hombre y como Dios, Jesús se encuentra agonizando. Dice que como grandes gotas de sudor, de sangre, era lo que caía del cuerpo de Cristo hacia la tierra.
Dice que había una agonía en Jesús. Lo que podemos entender es que aquí es esta palabra. Él estaba en este conflicto, en esta batalla, en esta fe. Él estaba en en este sufrimiento. Él estaba pidiendo al Padre, y podemos recordar lo que le estaba costando tomar esta copa. La copa, una copa de ira. No podemos dejar de ver esto como la Biblia nos lo enseña. Un desamparo que iba a tener de parte del Padre, para que nosotros pudiéramos tener posteriormente un amparo en Cristo. Entonces vemos que esta palabra solamente es llevada en las Escrituras en el Nuevo Testamento como agonía a la persona de Cristo. Entonces tenemos un ejemplo importante en Cristo. Vimos también que cuando nos está enseñando aquí la palabra de Dios, esta palabra pelea tiene que ver con contextos militares y con contextos atléticos o deportivos de aquellos tiempos. Entonces nosotros vimos que en Efesios, vamos a repasar este versículo, capítulo número 6, versículo número 10. Esta palabra pelea, que es la palabra agozimai en el griego, tiene que ver precisamente con esta angustia o las congojas provocadas por los conflictos espirituales en nuestra vida. Tenemos que ver que Pablo está aquí diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Nos está marcando un punto o una referencia de lo que ha de ser nuestros días en esta tierra. En cuanto a la batalla, ha de ser la buena batalla de la fe. La Biblia no nos enseña que estemos peleando cualquier batalla, como también nos está enseñando que no hemos de estar desperdiciando nuestro tiempo. A la misma vez nos está exhortando en qué hemos de estar invirtiendo el tiempo y dónde hemos de estar batallando. Esto lo hace un hombre de Dios. Esto es lo que Pablo está viendo aquí en Timoteo, y es por lo cual también es llamado en esta tercera marca hombre de Dios. Pero es Pablo quien dirige estas palabras a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 6, en el versículo número 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una lucha de carne y sangre. Este es un principio que hemos de interpretarlo correctamente. Entonces, pelear la buena batalla de la fe tiene que ver con un mundo espiritual, no con un mundo físico. No tiene que ver los ojos de nuestra carne, sino que ha de ser visto y observado y discernido con los ojos del Espíritu. Ha de haber sensibilidad, preparación como hombre de Dios en el Espíritu para poder captar y ver esta buena batalla de la fe, ¿verdad? También nos está enseñando que, por tanto, si no es algo físico, no necesitamos una preparación física. Si es algo espiritual, necesitamos una preparación en el Espíritu. Necesitamos una madurez espiritual. Necesitamos un crecimiento espiritual. Necesitamos entender las cosas del Espíritu. Y esto solamente lo puede entender una persona que sea un hombre o una mujer de Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 3, del capítulo 10, versículo 3, de la segunda carta. 2 Corintios, capítulo 10, versículo número 3. Y el apóstol Pablo, escribiendo aquí a la iglesia en Corinto,
en esta segunda carta, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí nos enseña bien también el apóstol Pablo, en el versículo número 4, las armas de nuestra milicia en esta batalla, la buena batalla de la fe. Tampoco tenemos unas armas físicas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Tampoco nos está hablando que estas destrucciones de fortalezas sean fortalezas físicas. No nos habla de una oposición física, ¿verdad? Aquí no está hablando de cosas metafísicas, cosas que están ocupando lugar en este espacio. Aquí nos está hablando de un ámbito espiritual. Aquí nos está enseñando cuáles son las armas del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Han de ser poderosas en Dios. Tampoco podemos confiar en las armas o en la armadura, sino el contexto bíblico. Aquí Pablo a la iglesia de Éfeso nos está enseñando a confiar en el Dios de la armadura. Por eso es importante el versículo número 3, cuando nos está enseñando en Efesios, en el 10, creo que es Efesios 6:10, como Pablo dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. A veces podemos cometer un error y confiar en las armaduras, pero no es lo que nos enseña tampoco la Biblia. Sino hemos de confiar en el Dios de la armadura. Recordamos un versículo que el ángel le dijo a Zorobabel en Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ha dicho quién? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es Pablo quien también enseña a los corintios que nuestra predicación, que nuestra batalla, bien podemos entender también, que nuestra vida como cristiano ha de ser con demostración del poder de ¿quién? Del Espíritu. Demostración con una vida fortalecida en Él, en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces tenemos que descartar este tipo de enseñanza que tenga que ver nada con lo que es algo físico. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, le está marcando en estos versículos donde nosotros hemos de entender a qué nos está haciendo referencia con respecto a esta batalla, a esta pelea, a este mundo espiritual. Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo número 9, nos enseña también en esta tercera marca, versículo 24, sobre la disciplina y esfuerzo que también ha de haber en cuanto a nuestra competición en esta batalla. Es decir, en cuanto a nuestra preparación. También nos está hablando en cuanto a nuestro discernimiento de Dios con respecto a cómo hemos de estar peleando esta buena batalla de la fe. Y dice en el versículo número 24, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí a los Corintios en su primera carta, en cuanto a los derechos de un apóstol. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo tengáis. Pelea la buena batalla de la fe. Aquí nos está dando una manera, una actitud que ha de haber en nosotros. Peleando o corriendo una carrera
a la manera de Dios, con un propósito en esa meta. De tal manera dice que obtengamos ¿el qué? El premio. Que cumplamos nuestro cometido como hombres de Dios. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y es por ello que estamos viendo esta preparación que hemos de tener como hombres de Dios. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una ¿cómo? Dice, una incorruptible. Así que yo, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, la palabra heraldo es mensajero, quien lleva un mensaje, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora aquí el asunto de lo que tiene que ver también con la pelea, la definición hemos visto algo militar y ahora también algo en cuanto a las competiciones deportivas, en los tiempos de estas competiciones olímpicas griegas o de los mismos romanos también. Vemos que era algo bastante serio. Aquí Pablo nos está hablando de una competición en cuanto al boxeo. No golpear, dice ¿a qué? Al aire. Pero el asunto aquí del boxeo en los tiempos de Pablo era bastante serio, ¿verdad? No es como hoy en día se puede ver un combate de boxeo con unos guantes simplemente y nada más, sino que estos guantes estaban llenos de plomo y hierro. Entonces el asunto de esta competición era bastante preocupante para cada uno de los que estaban peleando en este combate. Ya no solamente por la parte dañina física en la cual pudiese recibir en este combate, sino que el perdedor de este combate de boxeo tenía que ser hombre que realmente como pérdida de este combate se le sacasen los mismos ojos. Y esto era una costumbre que históricamente nosotros podemos ver en los tiempos de los griegos. O sea, cuando había un combate de boxeo, en esta pelea o en esta batalla, la persona que perdía este combate había que sacarle los ojos. Pero uno puede ver con qué preocupación, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está enseñando aquí en cuanto a la seriedad que ha de haber en nosotros en cuanto a lo espiritual, en cuanto a esta buena batalla de la fe. Entonces nos está marcando un punto, nos está marcando unas estrategias, nos está llevando a un ánimo y a una exhortación que hemos de tener como combatientes, como luchadores, porque un hombre de Dios es un luchador. Aquí la palabra pelea también lo tenemos en tiempo presente continuo. Estaremos en esta tierra siempre peleando la buena batalla de la fe. Es algo que somos exhortados los hombres y mujeres de Dios aquí en esta tierra. Entonces el hombre de Dios es un luchador. Es un hombre que constantemente está preparándose en esta batalla. Está disciplinándose en su espíritu. Bien nos pone el ejemplo del apóstol Pablo aquí. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. A Pablo le preocupaba esta parte. Castigar el cuerpo no tiene que ver aquí con un cuerpo en lo físico, sino hemos de ser hombres que en esta preparación en nuestro espíritu para estar peleando la buena batalla de la fe tengamos una disciplina y que no seamos hombres que permitamos que nuestro cuerpo tome dominio sobre nosotros, que nuestra carne tome el control de nuestro espíritu, que nuestro yo entrone nuestros corazones. Yo creo que es un motivo muy importante y para ello me gustaría que fuéramos a Lucas, en el capítulo número 9, y hablar un poco algo referente que Cristo enseñó aquí anunciando su muerte a los discípulos. Es importante ver que un hombre de Dios no solamente ha de ser un luchador constante en esta buena batalla de la fe, sino que un hombre de Dios ha de ser un hombre vencido para poder vencer.
o para poder ser un vencedor. Y yo pensaba en esta mañana, continuando preparando esta clase, sobre lo que realmente nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este vencimiento. Si como hombres de Dios nosotros hemos de estar peleando la buena batalla de la fe, significa que nosotros, si estamos peleando esta buena batalla de la fe, sin duda alguna, es porque primeramente hemos sido hombres vencidos, derrotados. Pero ¿a qué nos está hablando? ¿A qué derrotamiento? ¿A qué vencimiento nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Y Jesús nos enseña un principio muy importante que creo que no hemos de ignorar en cuanto a esta enseñanza, en esta tercera marca, en cuanto a pelear la buena batalla de la fe. En Lucas, en el capítulo, aunque lo tenemos en Mateo y en Marcos, pero aquí Lucas nos está hablando algo más específico en cuanto a este principio que Jesús enseñó en el versículo número 23 y en el versículo número 24. Lucas, versículo número 23 y versículo número 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, este la salvará. ¿Sabe? Es sumamente importante lo que Jesús nos está enseñando aquí en cuanto al hombre que es un vencedor y en cuanto al hombre que si es un vencedor es porque ha sido vencido. ¿Pero vencido de qué? ¿Qué nos estaba hablando el apóstol Pablo aquí a los Corintios en cuanto a los derechos que él tenía como apóstol? ¿Qué quería decir Pablo con que, al contrario, dice, yo castigo mi cuerpo? ¿A qué se refería aquí el apóstol Pablo? Pablo decía que no iba a golpear al aire, que no hemos de estar golpeando al aire. Hemos de saber dónde estamos dando nuestros golpes. Hemos de saber contra quién estamos luchando. Hemos de discernir de una manera espiritualmente a nuestro enemigo. La Biblia nos da una clara enseñanza, el apóstol Pedro, en cuanto a quién es nuestro enemigo. Y el enemigo del cristiano, ¿quién es? El diablo, ¿verdad? Dice el adversario, vuestro enemigo. Anda como león rugiente, ¿para qué? Para devorar. También tenemos otro enemigo de los tres importantes. La carne, ¿verdad? Pero también hay un enemigo muy importante que muchas de las veces no es visto y no es discernido en nuestro espíritu. Precisamente porque no nos negamos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa negarse a sí mismo? Es el primer punto que Jesús enseña aquí. En el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, sin duda alguna la buena batalla de la fe tiene que ver mucho con quién va al frente de esa batalla. Él es quien realmente pelea la batalla por nosotros. Esto no solamente son cuadros del Antiguo Testamento, sino que es la verdad del Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros hemos de entender, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que los enemigos que nos presentan las Escrituras son enemigos físicos, ¿verdad? Son tipologías, son sombras de esos enemigos que de alguna manera nosotros tenemos que entender en el Nuevo Testamento que son espirituales. Nosotros podemos ver a lo largo, ¿verdad?, de los libros del Antiguo Testamento, en los Reyes, en Crónicas, en Jueces, en Josué, en cuanto a estas batallas, ¿verdad?, físicas, representando a enemigos. Pero nosotros ahora en el Nuevo Testamento hemos de entender que estamos en el cumplimiento del Antiguo. Entonces la buena batalla de la fe nos está mostrando qué es en cuanto a estos enemigos lo que tenemos delante de nosotros. Pero Jesús habló un principio muy importante. Si hemos de seguir, si hemos de ir en pos de Cristo, sin duda alguna en esta batalla hemos de ir en pos de Cristo como un hombre de Dios. También nos está enseñando a ser un verdadero discípulo ¿de quién? De Cristo.
Pero ¿qué significa niéguese? Dice en el versículo número 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la palabra niéguese, que es la palabra apernomai, significa tratar algo como si no existiera. O sea, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, hemos de tratar algo como que realmente ya no existe en nosotros. Dice, niéguese así a sí mismo. Y este primer punto que Jesús nos está enseñando aquí en los evangelios es algo sumamente prioritario para entender en cuanto a esta batalla o cómo hemos de estar peleando esta batalla. Porque uno de los enemigos más grandes que muy posiblemente se va a levantar contra nosotros es nuestro propio yo. Y este muchas de las veces no es visto, ¿verdad? A veces enfocamos más nuestras hostilidades o nuestras enemistades en cuanto afuera. Pero la verdad es que muchas de las veces el enemigo está mucho más cerca de lo que nosotros podemos estar pensando o creyendo. Niéguese a sí mismo significa negarnos a nuestro ego. Que nuestro yo, que nuestro ego, que nuestro orgullo no sea quien realmente esté entronado. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Verdad? Porque cuando nuestro yo está entronado en nuestros corazones, nuestro ego, nuestro yo, es un aliado del enemigo. Significa que Cristo no está siendo el Señor de nuestras vidas. Y en esa buena batalla no va a ser la buena batalla de la fe. Vamos a estar peleando en contra de la buena batalla de la fe. Y es por ello que cuando una persona no está huyendo, o cuando como cristianos no estamos huyendo, dejamos de huir, no podemos estar peleando, no podemos estar llevando esta tercera marca que enseña Pablo aquí a Timoteo. Porque si hemos dejado, y va a haber momentos en nuestro cristianismo, si somos honestos, en que vamos a dejar de huir. ¿Cuándo dejamos de huir? Yo pensaba en esto, leyendo esta mañana aquí en los evangelios. ¿Cuándo hemos dejado de huir? Cuando nuestro enemigo ha sido infiltrado en nosotros, ha tomado control, ha tomado riendas. Hemos hecho de esta batalla algo personal. Hemos tenido competencia entre nosotros mismos. Nuestro ego, nuestro yo se levanta y no es derrotado. Vuelve a tomar control de nuestras vidas y no es la buena batalla de la fe. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que ha de ser es una persona que tenga una continuidad de esa negación. Vivir de tal manera que nuestro yo no tenga existencia en esta batalla, en este seguimiento a Cristo. O sea, que no tenga vida, nuestro yo no puede tomar el control del reino de nuestro corazón. ¿Y quiénes de nosotros, verdad, podemos decir que esto no acontece en nuestras vidas? Hablamos a cristiano. ¿Nunca te ha acontecido? Nos acontece, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando dejamos de huir. Cuando en verdad no vemos la peligrosidad que tiene nuestro adversario. Cuando no estamos viendo que nuestro adversario anda como león rugiente, esperando devorarnos. Cuando ya no estamos viendo el peligro como la misma palabra nos está enseñando. Cuando no tenemos discernimiento espiritual. Cuando no estamos peleando la buena batalla de la fe. Cuando no huimos, nos encontramos ante nuevamente un corazón entronado por nuestro yo. ¿Qué significa nuestro yo? Significa alguien quien toma la gloria de Dios. Significa alguien quien se hace de esta batalla motivos personales, donde vuelve a surgir el control de la carne, que la carne siempre es enemistad del espíritu. Entonces tenemos al opositor más grande, ¿verdad?
al enemigo muy cerca de nosotros y tan cerca de nosotros que está dentro de nosotros, tomando el control nuevamente de nuestras vidas. Y Pablo decía al contrario: yo he de castigar mi cuerpo y he de obligar a que mi carne obedezca al Espíritu. ¿Para qué? Para no golpear, ¿a dónde? Al aire. Cuando nuestro yo entrona en nuestros corazones, ¿sabe que nosotros estamos golpeando a dónde? Al aire. ¿Y por qué al aire? Porque cuando nuestro yo es el Señor de nuestras vidas, significa que no estamos viendo a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo está dentro de nosotros mismos. O sea, nuestro enemigo somos nosotros mismos. Y Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Entonces, el hombre de Dios es un hombre que lucha constantemente, pero lucha primeramente siendo vencido para poder tener éxito en esa lucha. Para ser vencedores tenemos que ser hombres vencidos, derrotados por Cristo. Si Cristo no derrota tu vida y mi vida, nunca seremos hombres de Dios. Si nosotros cada día no morimos, no podemos seguir la justicia. Por eso es tan importante estas marcas que el apóstol Pablo enseña aquí referente a lo que es un hombre de Dios. Pero dice en el mismo versículo, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz. En Mateo dice: y tome su cruz. Y esto también es importante, porque nosotros no podemos tomar nuestra cruz sin que primeramente, esto tiene un orden y unas prioridades, sin que primeramente seamos hombres que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Sabe? Tampoco nos enseña que hemos de tomar la cruz que tomó Cristo, la cruz que ha de tomar tú, que ha de tomar yo, sino que cada uno de nosotros tome su propia cruz. ¿Sabe que para nosotros hoy es una cruz de bendición? Porque para alguien, quien fue Cristo, fue una cruz de maldición. Para nosotros es una cruz de amparo, porque alguien, quien es Cristo, fue una cruz de desamparo. Para nosotros es una cruz de vida, porque alguien, quien es Cristo, fue una cruz de muerte. Para nosotros es una cruz de victoria, porque alguien que fue Cristo fue una cruz totalmente de un símbolo de desamparo por el Padre. Entonces, la cruz es muy importante. Y también nos enseña, ¿verdad?, en los evangelios, cada día. Y yo decía y pensaba viendo esto hoy, cada día tiene que ver mucho en cómo huimos. Cada día tiene que ver mucho con el tiempo continuo, ¿verdad? Cada día tiene que ver con la continuidad de en cuanto huimos, en cuanto seguimos y en cuanto estamos peleando. No hemos de bajar nuestros brazos espirituales. Nuestros brazos han de ser levantados al cielo, intercediendo a Dios por la batalla que estamos teniendo en el pueblo de Dios, como hacía Moisés. Entonces, cada día tiene que ver con... Nosotros no podemos, ¿verdad?, ir en pos de Cristo sin cruz. Porque también hemos de identificarnos con esa cruz. Con Cristo, dijo el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Y cuando estamos juntamente con Cristo crucificado, dice, ya no vivo yo. ¿Y sabe por qué ya no tiene control nuestro yo? Porque ahora Cristo, dice, vive en mí. ¿De qué nos habla? De lo que estamos hablando. Cristo es quien ha de entronar nuestros corazones. Él ha de ser el Señor de nuestras vidas, no nuestro yo. Nuestro yo ha de ser crucificado. Nuestro yo ha de morir, como decía Pablo, cada día muero. Aunque hablaba a los Corintios en el capítulo 15 de una manera física, donde vamos a un morir, sin duda alguna tenemos que estar deshaciéndonos del viejo hombre también constantemente, día a día. Entonces, cada día hemos de morir. ¿Dónde tenemos el apoyo bíblico? 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. No obstante, aunque nuestro
hombre exterior se desgasta. Cada día muere. Pablo a los Corintios habla de esta muerte también física. Pero cuando dice, no obstante, en el hombre interior se renueva día a día. ¿Hay alguna manera en que nuestro hombre interior se renueve día a día sin que nuestro hombre exterior y nuestro hombre interior, quien quiere tomar dominio en nosotros, sea muerto todos los días? Eso es negarse a sí mismo. No perder, ¿verdad?, la visión en cuanto a esta batalla. A veces tenemos, como hemos dicho, tan cerca a nuestro adversario y tan cerca que está en nosotros mismos que no lo vemos. ¿Y sabes por qué no lo vemos? Porque empezamos a mirar con unos ojos físicos y este yo habla de un yo espiritual, de un dominio, de un reino, de un control, de un ego, de un orgullo, de una arrogancia, de un señor. Y en esto tenemos que estar muy despiertos en cuanto a pelear la buena batalla de la fe. Por eso Pablo enseñaba a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 13, verso número 5, examinaos a vosotros mismos. Mira si es importante. O como decíamos en la oración de Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que en nuestro corazón haya temor de ti. Que en nuestro corazón haya sabiduría. Que seas tú quien nos esté enseñando. Esto tiene que ser algo entendido y algo vivido e importante. Y luego dice, y sígame. Este y sígame, ¿verdad?, es muy diferente como nos está enseñando. Si alguno quiere venir en pos de mí. Hasta ahora este en pos no nos habla de una cruz. Pero este sígueme ha de ser un seguimiento con una cruz. Con una negación. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y entonces, sígueme. Entonces seguimos a Cristo con una cruz. Todos los días de esta batalla, de esta pelea, ha de ser con una cruz. Eso ha de estar siempre presente en nosotros. Tomando nuestra cruz. El seguimiento no puede estar sin cruz, nunca. Por eso es tan importante que entendamos y veamos este principio cada día. Cuando no hay cruz, hemos dejado de huir. Estamos siguiendo sin cruz. Y si seguimos sin cruz, no estamos siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira, es tan cronológico para mí en esto lo que estoy estudiando, que entonces nos encontramos en una tercera marca, donde lo que menos es la buena batalla de la fe. Estamos peleando una batalla física. No estamos peleando la buena batalla de la fe. Nosotros podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 3. Pablo está enseñando ante lo que un hombre de Dios ha de estar sufriendo también como un buen soldado. ¿De quién? De Jesucristo. Recordemos que estamos ahora siguiéndole a Él con esa cruz. Y entonces, bueno, que vayamos a este punto ahora y veamos lo que Pablo dice en el versículo 3. Tú pues, dice, sufre penalidades, pero el sufrimiento de estas penalidades en esta buena batalla de la fe ha de ser, como enseña aquí el apóstol Pablo, como buen soldado. ¿De quién? ¿Sabe qué significa esto en un término militar? Un soldado vive sometido ¿a quién? A alguien. A un rango. Un soldado no puede estar peleando una batalla con motivos diferentes a ese bando en el que pertenece. Dice, si hemos de estar sufriendo penalidades, hemos de estar sufriendo penalidades como buen ¿qué?
como buen soldado de Jesucristo. Y este buen tiene la misma terminología que la buena batalla de la fe. La palabra kalos en el griego es la palabra noble, con excelencia. Entonces nos habla de la calidad en cuanto al soldado. Y la calidad del soldado no es la calidad que él tiene por sí mismo, porque la calidad que él tiene por sí mismo, recordamos otra vez a Pablo, al contrario, yo castigo mi cuerpo. Aquí la calidad tiene que ver con de quién somos y a quién servimos. Recordamos en Hechos 27, el ángel se presentó a Pablo en medio de una tempestad en un barco cuando iba a ser llevado a Roma para ser juzgado. Y lo que Pablo pudo escuchar estas palabras de este ángel y lo que él presentó en cuanto a los hombres que estaban navegando con él en el barco, dice, esta noche ha estado el ángel del Dios, pero lo que marca aquí la identidad de Pablo como buen soldado, él dice, de quién soy y a quién sirvo. Un buen soldado de Jesucristo tiene un servicio dentro de esa buena batalla de la fe. Tiene un ministerio, ¿verdad? Tiene una preocupación, tiene una responsabilidad, y es ser fiel a Jesucristo, a los principios de la palabra, en el cual vivimos rendidos y sujetos. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4, versículo número 7? Mira, también podemos ver esto en cuanto a esta batalla. Lo primero que ha de haber en esta batalla para que el enemigo, ¿verdad?, huya de nosotros, es que nosotros como hombres de Dios, dice, someteos ¿a quién? Resistir ¿a quién? Al diablo. Y entonces dice, es el mismo diablo quien huirá. ¿De quién? Del hombre que vive sometido a Dios, del buen soldado de Jesucristo, que sufre penalidades, pero dice, como un buen soldado de Jesucristo. Es Pablo quien dice a Timoteo en su primera carta 3, versículo número 12. Cuando nosotros sufrimos, ¿verdad?, cuando nosotros queremos vivir piadosamente, vamos a sufrir este tipo de penalidades, pero como buen soldado de Jesucristo. Y el que quiera vivir piadosamente, dice, sufrirá ¿qué? Persecuciones. Aquí podemos verlo en el 3, en la segunda carta, versículo número 12. Dice, y todos, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, como buen soldado de Jesucristo, sufrirá penalidades como tal. Padecerán persecución. Persecución que tiene que ver con lo que es un buen soldado de Jesucristo. Un hombre de Dios. Entonces lo que nos enseña aquí es algo bastante importante. En cuanto a la batalla, en cuanto a la buena batalla, someteos a Dios. Hemos de estar viviendo como buen soldado rendidos y sometidos a Cristo como Señor. Entonces nuestro yo no toma el trono de nuestros corazones. Cristo es nuestro Señor. Cristo está entronado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y entonces somos buen soldado de Jesucristo. Peleamos la buena batalla de la fe. No podemos estar peleando esta batalla en un término medio. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo número 24, que no podemos servir a dos señores o a dos dueños a la misma vez. Nos está marcando una terminología, una definición, una identificación de quién somos y a quién servimos. Dicen, no se puede. Y muchas de las veces estamos sirviendo bajo el dominio de nuestro yo. Y la Biblia dice, no se puede. Imposible. Porque nuestro yo muchas de las veces va a tener una apariencia de piedad. Nuestro yo nos va a hacer engañar, creer que estamos en un bando donde podemos estar participando de los dos reinos. La Biblia dice, no se puede. ¿Por qué? Pues porque amaremos a uno y aborreceremos a otro.
Jesús nos enseña en el Sermón del Monte en cuanto a Dios y las riquezas. Pero nos está hablando en cuanto a ser el único Señor de nuestra vida, al amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y en cuanto al hombre, que es gobernado, ¿verdad?, que vive bajo lo que es el amor solamente a las riquezas. Entonces no se puede. Un hombre que vive solamente para las riquezas de este mundo es un hombre quien manifiesta vez tras vez quién es su único Señor, Él mismo. Esa es la codicia, esa es la avaricia, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que no se puede. Somos llamados a padecer en medio de esta batalla. Filipenses capítulo número 1, versículo 29 y versículo número 30. Pablo está en la prisión de Roma, escribiendo a la iglesia de Filipos. Dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo se le ha concedido sufrir en el Evangelio. He llamado mismamente por Cristo, que cuando vivimos de esta manera, dice: gozaos y alegraos. Somos bienaventurados. ¿Cuándo? Cuando sufrimos penalidades en medio de esta batalla, de la buena batalla de la fe, como buenos soldados de Jesucristo. Entonces dice aquí Pablo: no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dice, teniendo el mismo conflicto. Aquí la palabra conflicto es la misma que se usa en el griego para la palabra pelea. Es la misma, de donde viene la palabra agonía. Agonizomai en el griego. Yo busqué esta palabra conflicto y digo, mira dónde nos está llevando, dónde ha de ser estos sufrimientos. Se nos ha concedido pelear esta buena batalla de la fe. No ha de ser de nuestro agrado en cuanto a la carne, pero ha de ser en cuanto en nuestro espíritu motivo de gozo y alegría. Saber y entender los propósitos de esta buena batalla de la fe marca unos parámetros donde nos ha de animar a estar siempre dentro de ellos mismos, en los motivos del reino de Dios. Dice en Mateo capítulo 11, versículo número 12, que en cuanto al reino de Dios es que está sufriendo violencia y que solamente ¿quiénes son los que lo arrebatan? Los que pelean la buena batalla de la fe, los que quieren participar dentro de este conflicto. Ahora, aquí nos enseña bien claramente, dice, teniendo este mismo conflicto, teniendo esta misma pelea, teniendo esta misma batalla, es lo que significa. O teniendo esta misma oposición. Recordemos dónde viene la palabra agonía. Agonizomai viene de agonía, AGN en el griego. Esta vocal, estas dos consonantes nos marca esta palabra, esta agonía. Esta pelea, este conflicto dentro de nosotros, estos motivos por el cual nos levantamos a pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero mira que dice el apóstol Pablo desde una prisión, en el versículo número 30, dice, teniendo el mismo conflicto, pero mira que dice, que habéis visto, ¿en quién? Aquí estaba el ejemplo. El hombre que llama a Timoteo un hombre de Dios es el hombre de Dios por excelencia a quien está discipulando. A Timoteo. El hombre de Dios es este maestro. Este era un verdadero siervo de Cristo. Un hombre que en medio de una reja dice, teniendo este mismo conflicto que habéis visto en mí, y mira que dice, y ahora oís que hay en mí. ¿A qué es lo que estaban oyendo la iglesia de Filipos en cuanto a su encarcelamiento en Roma? Pues ¿sabe qué nos está enseñando la carta de Filipenses? El gozo
y el regocijo que el mismo apóstol está viviendo entre medio de esta reja, y el mismo mandato de exhortación que el apóstol está dando de entre rejas a los que están libres sin rejas físicas en la iglesia. Es Pablo quien dice: regocijaos en el Señor siempre. Y dice, y aún una vez más, os lo repito, lo digo otra vez, regocijaos ¿en quién? En el Señor. En medio de este padecimiento que se nos ha concedido, cuando es la buena batalla de la fe, hay un regocijo, porque no son los motivos tuyos y míos personales de esta batalla, es la buena batalla de la fe, son los motivos del reino de Dios. Formamos parte de ese sufrimiento. Somos bienaventurados porque queremos vivir de una manera piadosamente. Aquí también se ha dado la palabra eusebia, con devoción a las cosas santas de Dios. Entonces vivimos con contentamiento, aún en medio de las situaciones, de las tribulaciones, aún en medio de los padecimientos o de las hostilidades que nosotros como cristianos vivimos todos los días en esta tierra o en este mundo. Cuando es la buena batalla de la fe, tú y yo vamos a tener consuelo en medio de los sufrimientos. Vamos a tener paz en medio de la tormenta. Vamos a ser consolados en medio de los desconsuelos. Vamos a sentir el gozo de Dios en nosotros. No va a ser algo nuestro, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces vamos a saber también, de la misma manera que vamos a estar peleando la buena batalla de la fe. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Seguiremos hablando de ello. Pero meditando en esto que hemos visto hoy y en lo que hemos estado desarrollando, algo más en cuanto a esta buena batalla de la fe, nos ha de hacer pensar en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas, nuestro tiempo. ¿Cómo estamos siendo enseñados en estos tiempos? ¿De dónde provienen tus fuerzas y mis fuerzas para pelear esta buena batalla de la fe? Es imprescindible que esas fuerzas provengan de Dios. Que los motivos de tu desgaste y mi desgaste en medio de esta batalla provengan solamente de un motivo del que Dios sea glorificado en medio de todo ello. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en cuanto a lo que es un hombre de Dios en esta tercera marca. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.